Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte de lo que Dios le ha mostrado a Ezequiel. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para arriarse. En el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejaría ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y en el 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice así: y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, es buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Llamado Ezequiel para el oficio de profeta. En el segundo de Ezequiel, capítulo 1, segundo de Ezequiel, capítulo 1 hasta el 7. Recuerde que cuando Ezequiel contempló la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, cayó rostro en tierra. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Entonces se le ordenó: hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. El Espíritu entró en Ezequiel mientras el Señor le hablaba. Desde aquí, a lo largo del libro, veremos la expresión vino a mi palabra de Jehová diciendo. Debemos recordar que Dios habló a hombres seleccionados mediante la obra del Espíritu Santo. En el segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y el 21, la persona que debe hablar el mensaje de Dios. Israel es una nación rebelde que se ha rebelado contra Dios. Son insolentes, de duro rostro y duros de corazón, empedernido corazón, no tienen vergüenza y han olvidado de lo que es regodearse. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Si se enteran o no, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Nunca podrían alegar ignorancia ni acusarle a Dios de ser injusto. A Ezequiel, como también a Isaías, capítulo 6, versículo 9 y el 10, y Jeremías, capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Se le dice que habrá cierto grado de fracaso en su labor. Sin embargo, en realidad no habrá fracaso si se ve de acuerdo al propósito de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 11, y también en el 2 capítulo 2, versículo 15 y el 16, y los versículos 6 y 7. A Ezequiel se le anima a ser valiente y no permitir que le intimiden en su rebelión. Serían tan inflexibles y penetrantes como zarza y espinos, y aunque podrían picar mortalmente como escorpiones en su oposición, sin embargo Ezequiel
no debe intimidarse ni desmayar. Consagración de Ezequiel para hacer este trabajo. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 hasta el 3 y 15. Ezequiel se prepara para comer el rollo del libro. Ezequiel es nuevamente exhortado a no ser como las personas a las que le debía hablar. Esto puede parecernos extraño que tal advertencia fuese incluso necesaria, pero los hombres que se enfrentan a la rebelión de sus oyentes pueden caer en la tentación de dejar de predicar y muchas veces ser tan cínicos y rebeldes como la gente que desdeñan. Jeremías capítulo 20, versículo 7 hasta el 9. A Ezequiel se le señala un rollo de libro, el cual representa la palabra de Dios. Este libro estaba escrito por el derecho y por el revés, revelando un mensaje de lamentaciones, himnos y ayes. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Se le ordenó que comiera este rollo del libro, lo cual en sentido figurado representó su recepción del mensaje de Dios, como era de Dios. El rollo dejó en su boca la dulzura de la miel. Y eso también está en el libro de Salmo, capítulo 19, versículo 10, y Salmo 119, versículo 103, y el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Pero tal vez como Juan descubrió luego de dirigir el libro, la dulzura dio paso a la amargura y la tristeza en la entrega de él. Al libro de Apocalipsis, capítulo 10, los versículos 9 y 10. Ezequiel debería profetizar, independientemente de la oposición. Ezequiel capítulo 3, versículo 4 hasta el 11 y los versículos 4 y 5. Debería hablar con palabra de Jehová a la casa de Israel. No fue enviado a pueblo de habla profunda, incomprensible y de lengua difícil. Isaías capítulo 33, versículo 19. El idioma no sería la barrera. Las actitudes no serían. Si el Señor hubiese enviado a Ezequiel, a los extranjeros habrían sido más receptivos al mensaje que el pueblo en Israel. Lamentablemente, el pueblo de Dios estaba más endurecido que los propios paganos. En el libro de Zacarías capítulo 7, los versículos 11 y 12. Jesucristo ha encontrado que esto es cierto en su día también. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 21 hasta el 24 y los versículos 8 y 9. Dios fortalecía a Ezequiel, endureciendo tanto su rostro como su frente, incluso más que el diamante, como diamante más dura que el pedernal. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y el Señor lo fortaleció como también lo hizo a otros que profetizaron a esta nación de corazón endurecido. Es Isaías capítulo 50, versículo 7. Jeremías capítulo 1, versículo 18. Capítulo 15, versículo 20. Ezequiel, sin embargo, debe recibir de todo corazón la palabra de Dios y luego hablarle a Israel. Escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel es transportado hasta el lugar de su actividad. Ezequiel capítulo 3, versículo 12 hasta el 15. En su visión, Ezequiel experimentó la sensación de ser transportado desde el cajo trono de Dios, de vuelta a la realidad, para estar con los cautivos junto
a río Quebal. Los versículos 14 y el 15. Apenas fue transportado a los cautivos de Tel Aviv, fue lleno de la ira y la indignación de Dios hacia el pecado. Durante 7 días se sintió atónito. Estaba abrumado por el temor de la visión y la magnitud de la comisión encargada. La tarea no era deseable, pero siempre debía sacarle delante por mandado a Dios. A Ezequiel se le recuerda que es un ataya a la casa de Israel. En Ezequiel capítulo 3, versículo 16 hasta el 27. Y los versículos 16 y 17. La solemne responsabilidad de una talla es la de Abitil. En el 2 Samuel capítulo 18, versículo 24 hasta el 27. Si el ataya no anunció la advertencia de Dios a los impíos, se convirtió en un homicidio. El libro de Génesis, capítulo 9, versículo 5. Los impíos serían castigados por sus propios pecados, pero el centinela negligente también sería responsable por no darle la oportunidad de sobrevivir. En los versículos 20. Un hombre justo se puede volver al pecado. Dios no presiona a nadie civil más de lo que hizo Israel. Así como ellos cayeron por su incredulidad, los cristianos pueden caer de la gracia por su incredulidad. El libro de Hebreos capítulo 3 versículos 12 hasta 14 y también Galatas capítulo 5 versículo 4 y el 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. La piedra de tropezo no permite alguna mala conducta, pero sí la verdad de Cristo. La encontramos inaceptable. Creemos la mentira. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y el 12. Y también en el 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Si los justos se arrepienten cuando fueron amonestados, tanto ellos como el ataya han liberado sus almas. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 19 y el 20. Y el 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Ezequiel comienza su ministerio. Ezequiel capítulo 3 versículo 22 hasta el 27 y el 23. A Ezequiel se le ordena que salga al campo, a la llanura, donde nuevamente contempló la gloria del Señor, como la visión gloriosa que había visto junto al río Quebal, en los versículos 24 y 25. Se le ordenó que se encerrase dentro de su casa por un tiempo ahí. Ezequiel aprendería el sentimiento de limitación, como la haría más tarde por la propia experiencia, al ser rechazado por Israel, los versículos 26 y 27. En ocasiones Dios frenaría a Ezequiel y él no tendrá nada que decir. No obstante, por orden de Dios, sí desataría su lengua y él hablaría lo que Dios revelaría sin importarle la actitud del pueblo. El que oye, que oiga. El que rehúse, oír, que rehúse. Porque son una casa rebelde. Ezequiel capítulo 3, versículo 27. Y también capítulo 2, versículo 3 hasta el 5. El éxito de los predicadores de Dios no siempre se puede medir por el número de conversiones. La tierra puede ser dura. La verdadera prueba de un buen trabajo es si la gente siempre sabrá que hubo profeta entre ellos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 hasta el 4. Y Ezequiel, capítulo 3, 17
hasta el 21. El portavoz de Dios no es responsable de las conversiones. Como un ataya, predica la palabra de Dios y muchos no lo reciben. No obstante, por lo menos, los ancianos, predicadores y maestros deben recordar que al admitir se quitan de sí mismo la culpa de dejar que algún alma se pierda debido a la negligencia. Libro de Hechos, capítulo 18, versículo 6. Y también capítulo 20, versículo 26. Y Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Aquí se presenta la responsabilidad que el profeta tiene en su ministerio. Te ha puesto por atalaya. Eres un guía, un centinela de las almas de individuos de toda la nación. Esta es la responsabilidad de todo líder, mostrar el camino, la verdad y la vida, y a preparar a los hombres para ingresar al camino de Dios. Si no lo hacemos, nosotros somos responsables de su perdición. La tremenda responsabilidad de Ataya como profeta le ha sido revelada a Ezequiel al hacerse cargo de su ministerio, de su misión profética. Cada pastor, líder y maestro cristiano debe leer las terribles palabras de Jehová, que se encuentran en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartaré de su justicia y hiciera maldad, y puseré yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestaréis para que no peque, y no pecaré, de cierto vivirá, porque fue amonestado, a tú habrás liberado tu alma. El ministerio de Ezequiel antes de la caída de Jerusalén. Mientras Jerusalén estuvo en la posesión de Judea y se practicaba la adoración en el templo, las esperanzas de los justos patriotas, tanto la de los que se encontraban en la tierra santa, como la de los que vivían en Babilonia, se encontraban en la santa ciudad. Ellos no podían creer que Jehová permitiese que los gentiles destruyan su santuario. Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia. Predicaban al pueblo, la cercana destrucción de Israel y el completo derrumbe del reino. Desde el año 593 AC, el mensaje de Ezequiel fue amonestación y advertencia. Él trató de destruir las falsas esperanzas de un pronto regreso a la tierra santa. Jerusalén, por causa de su incomparable maldad, ha de ser entregada
al hombre y la espada. El decreto de cautiverio ha sido ya dado por Jehová. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Lea los capítulos 4 al 7. Estando Ezequiel sentado en su casa, en medio de los ancianos de Judea, de pronto la mano de Jehová cayó sobre él. La forma de una mano le cogió por una guedeja de su cabello y le llevó entre el cielo y la tierra y le llevó a Jerusalén. En visión, Dios le mostró los pecados y crímenes cometidos por el pueblo que aún permanecía en Jerusalén. Ezequiel capítulo 8 hasta el 11. Ezequiel era muy amigo de los símbolos. Se ha dicho muy bien que él pensaba en figuras, realizó muchas acciones simbólicas que señalaban a la captura y destrucción de Jerusalén, capítulo 12. Jehová dice a Ezequiel que ni la presencia de Noel, Daniel y Job en Jerusalén sería razón para que libraría la ciudad en capítulo 14. Jerusalén es como un pámpano inútil y casi destruido. Capítulo 15. Era como una malvada mujerzuela que sería humillada en presencia de sus amantes. Capítulo 16. Sequedías, el volador del convelo, no escaparía. Capítulo 17. Jehová se entendería con cada individuo en particular y no con la nación como tal. Cada cual ha de sufrir, particularmente por sus pecados en capítulo 18. El profeta continúa su denuncia sobre la maldad existente en Jerusalén y repite sus anuncios de la venida de la espada en manos del rey de Babilonia. Samaria y Jerusalén son ambas viles mujerzuelas. Capítulos 19 hasta el 23. En el año 589 AC, al secarse el rey de Babilonia a sitiar Jerusalén, se mandó a Ezequiel a descubrir el nombre del día. El Espíritu de Dios le dio conocimiento de un acontecimiento que tenía efectividad a una distancia de centenares de millas. Los judíos después aprendieron que era el mismo día nombrado por el profeta, cuando los babilonios sitiaron a Jerusalén. Ezequiel capítulo 24, versículo 1 hasta el 14. Un día el profeta recibió una visión que debe haberle causado gran dolor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el dilete de tus ojos. No endiches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuosos, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras el rebozo, ni comas pan de enlutados. En una sola oración cuenta el profeta la triste historia. Hablaré al pueblo. Por la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel capítulo 24, versículo 18. El profeta tenía que explicarle al pueblo su extraña conducta que pronto tendrá el pueblo, porque tendrá una experiencia semejante. Ezequiel capítulo 24, versículo 19 hasta 27.
Dios le ordenó al profeta no hacer lamento ni luto por la muerte de su mujer. De la misma manera, el Señor no hará duelo por la muerte de Jerusalén. Fin del ministerio de esperanza y el aliento de Ezequiel. Como un preliminar a la enseñanza de esperanza concerniente a la restauración de Israel, al favor divino en su propia tierra. El profeta describe el castigo que ha de sobrevenir a las orgullosas naciones que han oprimido a Israel. Capítulo 25 hasta 32. Después describe la restauración de Israel y su feliz futuro. Capítulos 33 al 48. Los falsos pastores han de huir ante el segundo David, en capítulo 34. Y en Ezequiel capítulo 34, versículo 15, Jehová dice: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré apriso, dice Jehová el Señor. Pero en el capítulo 34, versículo 23, dice claramente que el Mesías ha de ser el pastor, que se hará cargo de su rebaño, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les sería por pastor. Ezequiel sigue a Jeremías a hacer énfasis en la libertad y responsabilidad de cada individuo en particular. Ataca aún más valientemente que Jeremías el proverbio por medio de la cual la generación captiva se excusaba, echando la culpa a sus antepasados. ¿Qué pensáis vosotros usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tendrán dentería? El profeta presenta un principio universal de la situación moral del hombre cuando dice: el alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sería sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y el 20. La enseñanza de Ezequiel en los capítulos 18 y 33 con respecto a la libertad y responsabilidad individual puede resumirse de la siguiente manera: ningún hombre está necesariamente bajo el dominio de la conducta de sus antecesores. Al contrario, está en libertad de elegir por sí mismo. Puede separarse del pecado de su padre, como también puede huir de su vida injusta. Así que un padre justo puede tener un hijo perverso, y un padre perverso puede tener un hijo justo. Jehová juzgará al hijo como individuo, separadamente del padre. La herencia no es una barrera insuperable para el que elige ser distinto a su padre. Y con esto termino, mis hermanos, y nos seguimos en las próximas. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición que Dios nos da para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación, y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste
por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han dejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora en cejar voy a hacer el Padre Nuestro y lo voy a seguir con la bendición del pueblo de Dios. Una oración. Vamos a comenzar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora esta oración de bendición, Jehová se la entregó a Aarón Moisés. Y esto para la bendición de su pueblo se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.